Buenos días, mi nombre es Sebastián Malicia. Hoy miércoles 26 de agosto y siendo las 10:30 de la mañana, les doy la bienvenida en nombre de APRESID a este taller titulado Ambientalismo y Producción, Paisaje Productivo Protegido. El taller estará a cargo de los señores Javier Beltrán, Alejandro Braun, Alex Ehrenhaus y José Luis Tedesco. Este taller se encuentra enmarcado dentro del 28º Congreso de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Les voy a pedir que recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los disertantes que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente el taller y a los disertantes para luego dar inicio a las presentaciones. Como dijimos anteriormente, este taller se titula Ambientalismo y Producción, Paisaje Productivo Protegido. Cuando pensamos en los dos términos que titulan el taller, ambientalismo y producción, podemos sentirnos tentados a pensar que son dos términos antagónicos, excluyentes el uno del otro. Dos visiones que se reprochan males y culpas y que no pueden coexistir en un mismo espacio. Sin embargo, cuando decimos paisaje productivo protegido, unimos estas dos visiones, las hacemos protagonistas de un cambio de paradigma, donde la conservación ya no es materia exclusiva de ambientalistas, sino que son los productores los que toman un rol protagónico en temas de protección de recursos, servicios ecosistémicos y biodiversidad, y donde los ambientalistas se involucran en las necesidades de la producción en un mundo de demanda creciente de alimentos y servicios, y donde el paisaje configura ese espacio propicio para el encuentro y comunión de estas dos visiones, antaño antagónicas, y que hoy necesitamos más que nunca que se retroalimenten en pos de un verdadero desarrollo sustentable. Los disertantes del taller son Javier Beltrán, es licenciado en Ciencias Biológicas de la UBA y tiene una maestría en Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. Desde hace 12 años se desempeña como gerente de conservación en The Nature Conservancy, Argentina, organización comúnmente conocida como TNC. Alejandro Braun es licenciado en Ecología y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Ciencias Naturales de la misma universidad. Presidente de la Fundación Proyungas, investigador del CONICET y profesor universitario, desde hace 20 años dejó la vida académica para dedicarse a traducir la información técnica y científica a la toma de decisiones sobre manejo y conservación de los recursos naturales en el norte grande de Argentina. Alex Ehrenhaus, ingeniero agrónomo con una especialización en agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, magíster en diseño de políticas y programas sociales de Flaxo, se desempeñó como miembro del Comité Ejecutivo de la Mesa Redonda de Soja Sustentable, RTRS, de la cual llegaría a ser su presidente. Actualmente es gerente de país de la Fundación Solidaridad en Argentina y Bolivia. Desde esa posición está desempeñando un papel activo en la catalización de mejoras en sostenibilidad del sector agropecuario a través del apoyo a los productores, la promoción de políticas y facilitación de innovaciones tecnológicas. José Luis Tedesco, ingeniero agrónomo con posgrados en agronegocios y alimentos y en ecología y diseño del paisaje. Es exdirector adjunto de APRESID Certificaciones, impulsor y desarrollador de la norma IRAM 14130 y de Municipio Verde. Es miembro del Consejo Directivo de IRAM y del Consejo Directivo de CEPIA. Actualmente es vicepresidente de APRESID, productor agropecuario y asesor en el Grupo Ferrari.
Finalmente, y antes de pasar a las presentaciones, les pedimos a los asistentes que en la medida en que vayan surgiendo dudas o consultas a los disertantes, las formulen por la sección de preguntas que figura a la derecha de vuestras pantallas. Les agradecemos y ahora sí, señor director, los dejo con los disertantes y sus presentaciones. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Beltrán y yo trabajo para la organización The Nature Conservancy, TNC, como se la conoce familiarmente en el mundo de la conservación. De profesión soy biólogo, me he graduado en la Universidad de Buenos Aires y TNC el programa de TNC incluye un conjunto de pilares entre los cuales se encuentra el pilar de la agricultura y la naturaleza, o de la naturaleza y la agricultura, porque estamos convencidos que encontrar el mundo de encuentro, el universo de encuentro entre ambas disciplinas y entre ambos universos, para valga la redundancia, es un enorme desafío para un país como la Argentina, que es una potencia agroexportadora, y para responder a lo que será un aumento de los requisitos y las demandas de los que compren granos, carnes, fibras, biocombustibles en el futuro. Esa demanda van a aumentar, esa exigencia van a aumentar a la luz también de las necesidades de producir más y mejor para un mundo en crecimiento, una población mundial en crecimiento. En esta mesa redonda en la que participamos la Fundación Solidaridad, Fundación Proyungas, TNC y APRESID, vamos a considerar estos universos, el del ambientalismo y la producción, en el contexto de un concepto novedoso que es el del paisaje productivo protegido, PPP. En mi primera presentación, la que estoy llevando adelante ahora, la idea es presentar muy brevemente el PPP a la luz de lo que es la Argentina desde el punto de vista natural y productivo, y a la luz de lo que significan las exigencias y demandas que los mercados van a tener para el país desde el punto productivo, ambiental y social. Así que si me permiten voy a compartir la pantalla y seguimos con la presentación. Mi presentación se llama Producir conservando un juego de suma cero. Espero que al final de estas pocas diapositivas, estos próximos 8 o 10 minutos, quede claro qué quiero significar con juego de suma cero en el contexto de encontrar el encuentro entre ambos mundos, el de la producción y el de la conservación. Argentina natural. Argentina es una maravilla. Argentina, desde el punto de vista de la naturaleza, es un país tremendamente diverso. Se han descrito o existen en el país 18 ecorregiones diferentes. La ecorregión es un sistema de clasificación de las macroregiones que se utiliza para todo el mundo. Y en Argentina hay desde pastizales húmedos, pastizales secos, bosques subtropicales, bosques secos como los bosques chaqueños, pastizales áridos de la Patagonia, litoral costero, turberas en Tierra del Fuego, zonas altoandinas, que además alojan una maravillosa diversidad de animales y plantas, 1000 especies de aves, 350 de anfibios y reptiles, 500 de mamíferos, 10.000 especies de plantas vasculares y puedo seguir contando así hasta el infinito. También es un país que se caracteriza por la gran variedad de culturas y de residencia de pueblos originarios, con una larga tradición en temas de conservación de la naturaleza, desde el año 1834, cuando el perito Francisco Moreno donó lo que sería la parte original del Parque Nacional Nahuel Huapi, por ejemplo, el país ha aumentado la cantidad de áreas protegidas y la superficie de áreas protegidas hasta llegar a alrededor del 13% actual. Coincidentemente, el país ha avanzado también en la definición de un marco legal que procura o que formula ordenar el territorio según las capacidades y las potencialidades del uso. Así tenemos la ley de bosques nativos, hay una propuesta para hacer una ley de humedales, existe la ley de glaciares, en fin, hay un conjunto, hay una ley de suelos, hay una ley que también regula o se encarga de asegurar la conservación de la vida silvestre, y esto representa en muchos sentidos el interés social creciente en armonizar estos usos, los distintos usos, no solamente el agrícola, sino también
el de la energía, el ecoturismo, el turismo, etcétera, con la preservación de ambientes como los bosques, los cursos de agua, con la fauna y con la flora. La increíble potencial de la Argentina productiva, si yo lo menciono aquí como parte del Congreso de APRESID, es ni más ni menos que una redundancia. El agro genera en el país alrededor del 50 o más de las exportaciones, genera empleo, genera riqueza, genera posibilidades de desarrollo, de mejoramiento de la infraestructura, de la provisión de servicios sociales, en fin. No voy a meterme demasiado en esto porque es, como decía antes, una redundancia. También es cierto que el sector de la agricultura, del agro, ha avanzado mucho en términos de investigación, de tecnología, de genética, y hoy en la Argentina hay muchas menos barreras para producir granos, fibras y carnes de las que había 30 años atrás. Esto se percibe en la extensión de la frontera agropecuaria a zonas que hace 30, 40 años eran impensables pensarlas. Valga la redundancia también. La producción, sin embargo, ha venido con un costo ambiental, que es muy visible en algunos sitios. Se han perdido especies, se han perdido ambientes, han existido conflictos con grupos en zonas ¿cómo se llama?, que coincidían intereses de distinto tipo dentro de zonas productivas. Y esto es importante tener en cuenta porque si va a crecer la necesidad de Argentina para producir más y mejor, es importante que lo tengamos muy en cuenta porque va a haber mayores exigencias de los mercados, como ya lo había mencionado, en tres pilares que corren en paralelo: el agronómico, el ambiental y el social. Se trata esto entonces de una encrucijada y a la vez una oportunidad. ¿Por qué? Argentina es hoy más productiva, eso no hay duda, pero también es menos rica y menos diversa. Eso ya lo mencioné también en la diapositiva anterior. Se han perdido especies, se han perdido ambientes. Entonces, esto representa un desafío. Hay una mayor pobreza de gran parte de la población. Esto va a resultar aumentado como consecuencia de la pandemia del COVID, y esto ya es visible y se prevé en forma bastante alarmante. Por consiguiente, es esperable que si Argentina necesita aumentar la producción, lo va a tener que hacer en una huella terrestre bastante menor. Y se espera que haya bastante mayor tensión en la interfaz entre la agricultura y la naturaleza. Pero el campo, como tantas otras veces, ofrece la oportunidad de resolver muchos de estos desafíos. Y para ello es absolutamente imprescindible lograr acuerdos para avanzar hacia la sostenibilidad de triple impacto. La condición base es pensar el paisaje, ese escenario donde se desenvuelven las actividades humanas, sean productivas, sean de turismo, sean de conservación, de una manera un tanto diferente, que sea a la vez holística e inclusiva. Y ahí es donde entra este término que se ha dado en llamar paisaje productivo protegido. Yo no me voy a meter mucho en la definición conceptual, dejo en Alejandro y en Alejandro Brown la definición más precisa, pero sí me voy a meter un poco en este concepto de paisaje, que es algo muy amplio, y revisando literatura yo encontré algo que de alguna manera define el escenario en forma mucho más amplia y mucho más contundente. Se trata de un área delimitada por uno o más actores para cumplir objetivos específicos. Como biólogo, yo espero que la parte ambiental, los componentes ambientales de un paisaje estén completos dentro de él, que ojalá se distribuyan a modo de mosaico, con zonas de naturaleza mucho más completa y visible, y otras que se parezcan más a agroecosistemas, o sean agroecosistemas hasta llegar a zonas de uso más intensivo, y que sean funcionales, que continúen proveyendo bienes y servicios como la regulación hídrica, la provisión de suelos, la captura de carbono, etc. Que estén conectados a través de corredores naturales, y que en la definición de objetivos, esos objetivos de los pueblos, de los grupos, de las empresas, del Estado, de los gobiernos, sean confluyentes y comprendan a todas las variables, agrícolas, las ambientales y sociales, que estén hechos de común acuerdo por múltiples actores, y cuya base sean prácticas agrícolas que sean buenas, que estén bien planeadas, que consideren el paisaje, que consideren los ecosistemas.
y que comprendan e incluyan las culturas y tradiciones que están arraigadas en el entorno. En definitiva, que sean núcleos generadores de bienestar para todos. Y aquí es donde viene este concepto de juego de suma cero, que yo lo redefiniría como un juego de suma positiva más que de cero. El terreno de juego, el campo de juego es el PPP. En ese campo de juego todos los actores tienen que estar dispuestos a equiparar pérdidas y ganancias en pos del bien común. Yo estoy convencido que las ganancias, lentamente, si se siguen los patrones de planificación adecuados, van a superar grandemente las pérdidas en este contexto. Para ello, las reglas agrícolas, ambientales, sociales y claras tienen que ser claras y transparentes. Los modelos de negocios tienen que ser sostenibles desde el comienzo de la producción hasta la disposición final de los productos, o sea, desde el campo hasta los mercados, desde el campo hasta el tenedor, o como dicen, en el ciclo de vida completo, desde la cuna a la tumba de los productos. Debe haber un respeto por la normativa, por las leyes que organizan el ordenamiento territorial, pero al mismo tiempo el ordenamiento territorial tiene que tener cierta flexibilidad para adaptarse, para cambiar si eso fuera necesario, para que el juego se siga jugando en un mismo paisaje y no solo por los actuales, sino por las futuras generaciones, sin que el sistema pierda resiliencia y, de nuevo, para que la sociedad en su conjunto se vea favorecida. Espero que haya quedado claro. La seguimos conversando cuando terminen la presentación de mis colegas. Les mando un saludo y les agradezco por la atención. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como siempre es un placer, es muy agradable para alguien que le interesa los temas ambientales poder compartir en un ámbito como estos congresos de APRESID. Ya lo he hecho en el pasado, siempre ha sido una buena experiencia, y eso se basa fundamentalmente en tener claro que los temas ambientales recién van a ser relevantes para la sociedad cuando el sector productivo los incorpore como algo propio, como algo de su cotidianidad. Así que en ese sentido tengo quiero compartir con ustedes una charla vinculada con este concepto que es de paisaje productivo protegido que nos nuclea. Bueno, como decía, la presentación la he titulado Paisajes productivos protegidos en un mundo sustentable, y esto vinculado que cada vez el mundo está teniendo la temática ambiental como un eje importante del presente y del futuro de nuestras existencias, y muchas veces también la sociedad piensa al mundo productivo como responsable de muchos de los principales problemas ambientales que tenemos. Y un poco la presentación que quiero compartir con ustedes hoy apunta justamente al revés. Nosotros entendemos que el mundo productivo o el sector productivo es parte de la solución de los problemas ambientales. Y este concepto, digamos, de paisaje productivo protegido lo hemos empezado a desarrollar en el norte de Argentina. El norte de Argentina es un área de alta diversidad biológica, de alta diversidad de ecorregiones, como se puede ver en el mapa de la izquierda. 7 u 8 ecorregiones dominan el norte de Argentina, y eso quiere decir diversidad biológica y diversidad de servicios ambientales, pero también implica diversidad productiva y también diversidad de sociedades, sobre todo de comunidades asociadas con estos distintos ambientes. A pesar de esta riqueza biológica, de esta riqueza de la producción y también la diversidad social que está atrás, es una de las regiones más marginadas de la Argentina, que es lo que vemos en el mapa de la izquierda, la derecha, generado por el CONICET, donde en rojo vemos las áreas de más baja calidad de vida. Así que gran parte del norte grande de la Argentina es un área de baja calidad de vida relativa en relación al país, y donde todos los indicadores sociales dan por debajo de la media, a pesar de que en el norte grande vive solamente el 20% de la población del país. Sin embargo, esta situación un poco
que se ha ido instalando o que han ido instalando del sector productivo como parte del problema, digamos, el iniciador o el generador de muchos problemas ambientales, lo que nosotros vemos es que estas áreas de producción intensivas en general están asociadas a grandes espacios también silvestres y que en muchos casos la propia actividad productiva es la que se ha encargado de mantenerlos y en muchos casos también en mantenerlos en muy buen estado de conservación. Un poco para llevarlo a un esquema aún más visible. En esta foto vemos una actividad agrícola intensiva, en este caso es la caña de azúcar, que ocupa más o menos un 20% de la foto. En el paisaje ocupa esa proporción. En un primer plano tenemos bosques en serranías bajas que representan áreas silvestres de conservación de la misma empresa que genera la producción agrícola, y más atrás, ya en distintos tonos de rosado, de celeste, se ven un área protegida que justamente protege la biodiversidad y también los servicios ambientales, sobre todo el agua, que es vital para el desarrollo agrícola y para el desarrollo de las poblaciones. Todo este conjunto, todo este paisaje que podemos observar es lo que llamamos paisaje productivo protegido, porque conservación de este paisaje a largo plazo está ligada directamente al éxito y al mantenimiento en el tiempo de esta actividad agrícola o esta actividad productiva intensiva. De alguna manera, a través de esta mirada, lo que nosotros queremos es poner al frente, digamos, la problemática ambiental al sector productivo como parte de la solución o como parte de las alternativas que tenemos para mantener ambientes silvestres y sacarlo del lugar de problema como tradicionalmente se lo ha ido colocando. El concepto de paisaje productivo protegido, que de alguna manera quedaba más o menos visualizado en las imágenes anteriores, es un programa que desarrolla la Fundación Proyungas, o por lo menos que lo inició la Fundación Proyungas, y que hoy lo estamos desarrollando cada vez en alianza con otros actores de la sociedad civil y también con empresas. Y este programa se basa en 5 líneas de acción, una que tiene que ver con la planificación del territorio, cuáles son los espacios que se producen y cuáles son los espacios silvestres que se conservan. Por supuesto, dentro de eso está implicado procesos de mejora continua del desempeño socioambiental, que es lo que todos ustedes entienden como mejora del suelo, mejora del uso agroquímico, mejora del uso del agua, etcétera. Por supuesto que eso implica un seguimiento, una evaluación ambiental y social a lo largo del tiempo. También implica acciones de comunicación, tanto hacia adentro, muchas veces las empresas, al ser objetadas por su entorno, muchas veces necesitan fortalecer o comunicar internamente las acciones positivas que se están desarrollando, y por supuesto también hacia afuera. El sector productivo tiene que comunicar más, tiene que comunicar mejor, tiene que ocupar un espacio que otros sectores que en general los critican han ocupado. Esta creo que es una deuda del sector productivo con la sociedad, una deuda estratégica, si se quiere. Y finalmente el desarrollo de alianzas. Creemos que el sector productivo, en alianzas con otros sectores, con organizaciones de la sociedad civil, con otros actores del territorio, puede hacer una diferencia positiva. Es decir, los espacios productivos no están solos en el territorio, sino están acompañados con un montón de otros sectores que muchas veces han tenido relaciones antagónicas, y nosotros creemos que con una visión de territorio, las actividades productivas pueden potenciar muchas otras acciones que hace la sociedad en el territorio, y que eso se les puede volver a favor de la visión que la sociedad tiene sobre estas actividades productivas. Ahora, obviamente esto es un proceso largo que implica muchos actores. Esto no se trata de una ONG que tiene una idea y trata de imponerla, sino de construir este espacio con otras organizaciones de la sociedad civil que a veces
coincidimos en algunas cosas y no en otras, pero fundamentalmente también con el sector empresarial y con el sector gubernamental. Hay mucho trabajo de interacción intersectorial y de llegar a visiones comunes de lo que es mejor para el ambiente y para las sociedades que viven en los territorios. Así que ese es el aspecto importante de la gobernanza en el cual participan tanto las empresas como otras organizaciones de la sociedad civil. Y en Argentina y también en Paraguay lo hemos desarrollado una diversidad de opciones productivas de caña de azúcar, cítricos y ganadería con pequeños, medianos y grandes productores. Así que realmente sentimos que el norte de Argentina y por supuesto también los espacios vecinos de nuestro país tienen un gran potencial para avanzar sobre este concepto que nosotros hasta ahora hemos incorporado unas 300.000 hectáreas dentro de este concepto, pero que planeamos en los próximos 5 años, es decir, para el 2025, llegar a por lo menos 1 millón de hectáreas bajo el concepto de paisaje productivo protegido en Argentina y países limítrofes. Entonces, bueno, como decía, con respecto al tema de la gobernanza, alrededor de este concepto de paisaje productivo protegido, hay organizaciones de sociedad civil como Moisés Bertoni y Wildlife Conservation Society de Paraguay y de Nature Conservancy y también con APRESID en Argentina, y por el lado empresarial, bueno, con Ledesma, que es la empresa con la que es líder tanto en el campo de la producción de azúcar como de papel y también de alcohol, con el sector citrícola, con San Miguel y con Citrusville y otras 2 citrícolas en camino, y también con el área ganadera, bueno, en Paraguay con la colonia cooperativa menonita de Neuland y con un conjunto de ganaderos grandes liderados por Estancia Sombrero Joví y también con pequeños productores, en este caso en Formosa con una asociación de pequeños productores en el Bracho. Así que bueno, en definitiva, esto es un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Entendemos que el sector productivo de Argentina tiene un potencial tremendo, como ya lo ha demostrado, para crecer razonablemente, crecer con muchos parámetros de sustentabilidad, y creo que en este momento, y mirando hacia el mundo y mirando los objetivos de expansión productiva y de incremento de las exportaciones que tiene el país, es necesario dar un mensaje hacia afuera que ese incremento de la producción argentina está acompañado de un incremento y de un aumento del compromiso ambiental. Y pensamos que este concepto de paisaje productivo protegido puede acompañar claramente esta nueva o esta dimensión que pensamos que la producción argentina tiene que tener mirando el mercado exterior. Así que bueno, eso es lo que quería compartir, y ahora les voy a dejar con un pequeño video de menos de 1 minuto, donde claramente establecemos cuál es un poco la mirada de Proyungas en esto de producir y conservar. Muchas gracias. Vivimos en un mundo de confrontaciones. Gente de ciudad contra gente de campo. Personas que sueñan y otras que no descansan. Los venidos de afuera frente a los que siempre estuvieron. Desarrollistas versus ambientalistas. Necesitamos otra manera de mirarnos y aceptarnos. Encontrarnos es posible. En Proyungas trabajamos para que naturaleza y producción vayan de la mano. Para que la conservación ambiental y la equidad social sean los pilares del desarrollo. Y para que las diferentes maneras de ver el mundo se unan para cuidarlo. Fundación Proyungas. 20 años uniendo conservación con desarrollo en el norte grande de Argentina. Muy buenos días, mi nombre es Alex Ehrenhaus, soy gerente de país para la Fundación Solidaridad Latinoamericana en Argentina, Bolivia y Uruguay. Y quiero agradecer en esta oportunidad a APRESID a que nos haya convocado a poder presentar nuestro concepto respecto de lo que es la intervención en el paisaje sustentable. Así que, si me permiten, voy a abrir mi presentación y compartir la pantalla. Una breve presentación de Solidaridad. Solidaridad es una organización sin fin de lucro que hace más de 30 años contribuye con el desarrollo del sector agroindustrial
con un foco en la sustentabilidad. Solidaridad trabaja en más de 30 países con 9 direcciones regionales y en 13 commodities agropecuarios que tienen que ver con los impactos ambientales y sociales de estos commodities. Por ejemplo, por mencionar algunos, pueden llegar a ser la deforestación, pueden llegar a ser la seguridad alimentaria o temas de género. En Sudamérica, Solidaridad trabaja en los principales biomas de relevancia ambiental, incluye el Amazonas, el Cerrado, la Mata Atlántica, el bioma del Gran Chaco y la Pampa, incluyendo todos los países que digamos están atravesados por esos biomas, incluidos Brasil, Perú, Colombia, Paraguay, Argentina y Bolivia. Dentro de las estrategias de solidaridad, que son varias, la intervención a nivel de paisaje es el abordaje de mayor complejidad. Y la razón de esto es que los paisajes conjugan una serie de factores y variables que requieren de una compleja articulación y coordinación para lograr los efectos deseados. En este sentido, los efectos deseados tienen que ver con los cambios que se quieren ver a nivel de paisaje. Es importante destacar que el recorte del paisaje puede estar determinado por límites físicos o biológicos, como puede llegar a ser una cuenca hidrológica, o puede llegar a ser por un recorte que tenga que ver con un determinado bioma o ecosistema, pero también puede estar determinado por factores antrópicos, como una jurisdicción municipal, o puede llegar a ser una cuenca productiva también. Otro punto importante es que es importante determinar metas específicas según el tipo de dimensión en la que se esté interviniendo, requiriendo el diseño de indicadores y métodos acordes para la medición. En este sentido, por ejemplo, si queremos incrementar la adaptación al cambio climático de un determinado paisaje, es evidente que uno de los indicadores que vamos a tener que medir va a tener que ver con las emisiones de CO2. Y finalmente, otro punto a destacar es que estas son intervenciones de largo plazo, entre por lo menos 8 a 10 años, y es recomendable el abordaje de los distintos temas en etapas. En este sentido, por ejemplo, si se quiere intervenir en el paisaje, primero desde un punto de vista de conservación del agua, desde un punto de vista productivo para aumentar la productividad de ese paisaje, o intervenir con un tema de género, lo mejor no es, es decir, es recomendable no intervenir en esas temáticas al mismo tiempo, ¿no? Sino que es estructurar un buen plan de trabajo en etapas. Y por supuesto que Solidaridad, con este esquema, queremos mostrar que Solidaridad tiene su agenda para lo que es el bioma del Gran Chaco argentino al 2030, contemplando diversos de estos factores y variables, ¿no? Para Solidaridad existen 4 componentes básicos en el proceso de intervención del paisaje. En este sentido, hay un aspecto crucial que tiene que ver con la innovación en términos de la gobernanza compartida de ese paisaje. Y esto quiere decir asegurar la participación de los actores clave que se van a ver afectados por los procesos de intervención en ese territorio. Y en este sentido, asegurar esa participación tiene que ver con asegurar que las decisiones que van a tener impactos en el cambio, en el uso de los recursos del territorio y el paisaje, tienen que ser tomadas de manera colectiva por todos los actores que van a terminar siendo influenciados por esos cambios, ¿no? Hay otro aspecto que tiene que ver con el paisaje, que es esto de generar entornos facilitadores. Esto de los entornos tiene que ver con los marcos regulatorios, las políticas y cualquier definición que se haga a nivel sectorial, ya sea con la incorporación y desarrollo de estándares de sostenibilidad
o cualquier otro acuerdo o consenso que se tome a nivel sectorial. Y lo importante de esto es generar reglas claras y consensuadas sobre el uso de los recursos del paisaje. Otro componente es a nivel de campo, y en esta escala de trabajo lo importante es facilitar y asegurar la mejora continua y la adopción de las mejores prácticas. De esta manera, maximizando la producción y la conservación ambiental. Pero es importante entender que esto no se hace de manera uniforme, sino que hay que considerar las heterogeneidades a nivel social, ¿no? Es decir, el tamaño de los establecimientos, su nivel de adopción de tecnología, sus esquemas productivos y demás. Y finalmente hay otro componente que tiene que ver con los incentivos y la infraestructura. En este sentido, todos los aspectos que tengan que ver con asegurar y facilitar el acceso a los mercados, mejorar el acceso a las inversiones de impacto y a créditos con una mejor tasa o más competitivos, las capacitaciones y el acceso a una buena red de capacitación técnica, la creación y fortalecimiento de pymes y cooperativas, etc. Es decir, un conjunto de herramientas que optimizan esa cadena de valor inserta dentro de ese paisaje y a su vez dinamizan y aceleran esa cadena de valor, cuidando, por supuesto, de los recursos naturales en ese paisaje. Y finalmente, quería comentar acerca de distintos elementos que consideramos aseguran la efectividad de las propuestas de cambios en el uso del paisaje. En ese sentido, establecer un grupo de gobernanza, como mencionaba al inicio de la presentación, tiene que ver con esto de establecer una agenda de trabajo conjunta, poder priorizar los problemas e identificar las soluciones, estructurar un buen plan de trabajo que pueda ser seguido, que pueda ser monitoreado, que pueda ser acompañado. Por supuesto, es necesario diseñar un plan de financiación para poder implementar todas las mejoras y los cambios que se quieran implementar en el paisaje, así como estructurar una buena batería de indicadores clave de desempeño que se puedan monitorear y que permitan de una manera dar cuenta de que los cambios que se persiguen se están logrando. Otros aspectos tienen que ver con las alianzas estratégicas, cómo las distintas organizaciones en el paisaje estructuran las alianzas de manera tal de que puedan trabajar de manera coordinada y articulada, de que puedan alinear sus visiones sobre los cambios que se tienen que dar en el paisaje y que puedan de alguna manera coordinar respecto de los roles que le toca a cada organización. Otro aspecto tiene que ver con los grupos minoritarios o más vulnerables y la necesidad de hacer buenos diagnósticos, buenos análisis y proponer buenos planes de acción para poder asegurar una mayor inclusividad y poder asegurar que estos grupos también puedan ser parte del proceso de crecimiento del sector dentro de ese paisaje. Y finalmente un tema no menor que ya hemos repetido también en la filmina anterior, tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades de los actores. Y estas capacidades son múltiples, no necesariamente son capacidades técnicas que tengan que ver con aspectos de la producción, sino que pueden ser aspectos técnicos relacionados al mejor manejo del ambiente, del agua, de los bosques, de cómo los productores pueden entender que están insertos en un paisaje y pueden entender la dinámica de ese paisaje, pero también otros aspectos que tengan que ver con la negociación, la comunicación, la escucha, y esto principalmente ligado
a la participación de los actores en los procesos de toma de decisión que se dan dentro de ese paisaje. Así que bien, lo que yo pretendí con estas filminas era hacer una breve introducción con uno de los componentes principales de solidaridad e invitarlos a que con esto puedan generar sus propias conclusiones, reflexiones, e invitarlos a que me hagan las preguntas necesarias en el bloque que ahora tenemos a continuación. Así que aquí también aprovecho y les dejo mi dato de contacto y por supuesto están los datos de redes sociales en las cuales Solidaridad está presente. Así que desde ya, muchas gracias, espero que les haya parecido interesante y por supuesto quedo a disposición para responder a sus consultas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar hoy en este espacio compartiendo con Alejandro, con Alex y con Javier esta posibilidad de hablar de productividad y ambiente. Soy José Luis Tedesco, actual vicepresidente de APRESID, ex director adjunto de APRESID Certificaciones. Tuve el honor en su momento de promover y de trabajar en el desarrollo de la norma IRAM 14130, al igual que la posibilidad de impulsar Municipio Verde y trabajar en el desarrollo de esta certificación también. Hoy vamos a hablar de producciones agropecuarias sustentables. Y lo primero que quiero decirles es que los productores somos guardianes naturales del ambiente porque trabajamos con el ambiente. Cuidamos del ambiente porque es la maquinaria, entre comillas, sobre la cual se asientan nuestras producciones. Al igual que una industria, una fábrica, va a hacer un uso adecuado y un cuidado de toda la maquinaria sobre la cual se asienta su producción, los productores agropecuarios vamos a cuidar el aire, el agua, el suelo, la biodiversidad, porque son los recursos necesarios para lograr las producciones agropecuarias. Por lo tanto, y volviendo a lo que dije al principio, somos los principales y los primeros guardianes del ambiente. El agro genera desarrollo a través de las actividades, productos y servicios que requiere para efectuar su producción. Cuando existen agroindustrias de cercanía, la generación de desarrollo se multiplica. Y como sabemos, el desarrollo de un país depende del desarrollo personal de cada uno de sus ciudadanos. Por ello, necesitamos generar oportunidades y desarrollo productivo en muchos lugares de nuestra geografía para que más argentinos puedan desarrollarse y acceder a una mejor calidad de vida. Definimos a la sustentabilidad como la acción de las sociedades de utilizar los recursos de que dispone por debajo de su capacidad de regeneración. Es decir, la posibilidad de utilizar los recursos de que hoy disponemos y dejarlos de igual o mejor manera para las futuras generaciones. Y esta sustentabilidad tiene tres ejes: el ambiental, el social y el económico, que ahora pasaremos a ver. Desde el punto de vista productivo, hemos desarrollado un paquete de prácticas deseables y que tienden a la sustentabilidad. Y las organizamos dentro de lo que conocemos como prácticas agropecuarias de producción sustentables, prácticas sociales de producción sustentable y prácticas ambientales de producción sustentable. Entre las primeras encontramos la no remoción del suelo, la cobertura de rastrojos y la cobertura viva, la rotación de cultivos de modo de acción, de fitosanitarios y de eventos biotecnológicos, nutrición balanceada del suelo y de los cultivos, el uso responsable de fitosanitarios, el manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, con el uso de refugios para darle sustentabilidad a las tecnologías y la gestión de la información ganadera, el plan sanitario, bienestar animal, entre otras. Las prácticas sociales de producción sustentable tienen que ver con las relaciones laborales responsables y las relaciones responsables con la comunidad. Las prácticas ambientales de producción sustentable ponen en foco el uso responsable de los recursos hídricos y su conservación, la gestión del impacto ambiental y la conservación de la flora y la fauna nativa. A continuación quiero mostrarles un video del que luego haremos algunas reflexiones para adentrarnos un poco más en esta relación que existe entre la producción agropecuaria sustentable y los mercados y los consumidores y todo este universo y complejidad que tenemos en el mundo de hoy. Vamos con el video.
Per noi di Coop la legalità nelle filiere agroalimentari viene al primo posto. Ci impegniamo costantemente nel contrastare il lavoro nero e il caporalato. L'iniziativa a tutela della legalità è iniziata molti anni fa monitorando le filiere ortofrutticole più a rischio dei prodotti a marchio Coop. Poi, insieme a enti specializzati, abbiamo svolto più di 2000 ispezioni lungo tutta la filiera con risultati incoraggianti. Chiediamo a tutti i nostri fornitori di sottoscrivere e rispettare il nostro codice etico, perché garantendo la sicurezza tuteliamo la salute dei lavoratori, perché gli orari di lavoro e la retribuzione stabiliti devono essere rispettati senza discriminazioni di genere, perché in ogni nostro prodotto c'è qualità, sicurezza e attenzione alle persone. E così vogliamo far crescere nei campi anche giustizia e legalità. Coop, una buona spesa può cambiare il mondo. Como hemos visto en el video, los consumidores son cada vez más conscientes del poder que tiene una compra, del poder de elegir un producto y que ese producto garantice ciertas cosas, como mostraba recién el video, que no provenga de trabajo esclavo, la contratación de la mano de obra sea legal, que se haga un uso responsable de los recursos, etc. Es decir, sustentabilidad. Y en este sentido quiero mostrarles ahora algunas tendencias que se están avisorando desde el punto de vista de las empresas, de los consumidores y de la agricultura. Este es un informe que elabora la agencia Mintel, que es una agencia europea, y nos dice que las empresas tienden a un cambio corporativo, es decir, que habrá un mejor posicionamiento de las empresas que adopten una posición activista y mejoren la salud del planeta y de la población. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de los consumidores, nos habla de una mayor sincronización con la tecnología, que permitirá a los consumidores diseñar enfoques más individualizados para la salud física y mental. Desde el punto de vista de las producciones agropecuarias, la agencia Mintel anticipa que aumentará la confianza de los consumidores en la ciencia y en la tecnología de alimentos, y que al mismo tiempo se volverán vitales este conocimiento, este acercamiento a la ciencia para sostener el suministro alimentario. Y esto es una buena noticia para el agro, porque, por ejemplo, desde APRESID venimos promoviendo desde hace muchos años trabajar en base al conocimiento científico, a prácticas basadas en evidencia, y bueno, esto es, según la agencia Mintel, lo que nos va a estar pidiendo el consumidor durante la próxima década. Al mismo tiempo, hablan de una revolución agrícola con mayor interés en las producciones alternativas. Esto es una buena noticia porque seguramente va a inducir a que los productores adoptemos una mayor diversidad de producciones. Y la verdad es que es una noticia que a mí por lo menos me entusiasma. Por otra parte, también la agencia Mintel anticipa que vamos a necesitar trabajar en contrarrestar los miedos a lo procesado. Y le agrego también a este informe que menciona Mintel y a lo sintético. Es decir, vamos a tener que invertir en comunicación de calidad y en la posibilidad de que el consumidor tenga acceso a la información de cómo hemos producido nuestros alimentos. Porque evidentemente la información es lo que va a disminuir todos estos fantasmas, de todo este temor hacia lo procesado y hacia lo sintético. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles algo que se presentó hace unos años ya en la Expo Milán, en 2015, acerca de lo que en esos años, un lustro atrás, se veía como el supermercado del futuro. Y ahí podemos ver que en cada uno de los lugares, de las góndolas donde se puede elegir la mercadería o lo que se va a comprar, hay información referente al producto en relación al impacto ambiental, la huella de carbono, y otros parámetros que hacen, por ejemplo, a la calidad nutricional o sus características destacadas. Según lo que hemos visto de estas publicidades del supermercado italiano, por ejemplo, o las tendencias de la agencia Mintel, claramente los consumidores son cada vez más conscientes del poder que pueden ejercer a través de sus compras. Y en ese sentido, la posibilidad de disponibilizar información para que los consumidores puedan acceder a ella cuando eligen sus alimentos, fibras y otros biomateriales, les permite involucrarse a través de sus decisiones de compras
en favorecer sistemas productivos que están en línea con ciertos valores hoy mundialmente deseables, como la construcción de sociedades más equitativas y ambientes productivos sustentables alrededor del mundo. Las certificaciones tienen alcances determinados, como la IRAM 14130 para contratistas y labores agrícolas, o Agricultura Sustentable Certificada para establecimientos, cuyo alcance es hasta la tranquera, pero podemos conocer cada uno de los procesos de ese sistema productivo adentro de ese lote, adentro de ese campo que está certificado. Municipio Verde nos permite poner en valor producciones en áreas periurbanas y certificar ese municipio con esa área. Y finalmente, Paisaje Productivo Protegido, promovido por Proyungas, resulta un complemento ideal de, por ejemplo, Agricultura Sustentable Certificada, que llega hasta la tranquera, como ya dijimos, y permite dar garantías de cómo se produce ya a nivel de cuenca productiva. Argentina tiene una de las cuencas fotosintéticas más importantes del mundo y el potencial de promover su desarrollo sustentable a través del agro y la agroindustria, mediante la utilización de conceptos como la economía circular y la bioeconomía, al mismo tiempo que de herramientas como las que acabamos de presentar. El desafío es grande en un planeta superpoblado, pero necesitamos asumirlo por nuestra supervivencia y la de las futuras generaciones. Esta conciencia viene creciendo entre los consumidores, las empresas y los productores a lo largo y a lo ancho del mundo. Les agradezco mucho a todos la presencia, les agradezco a los panelistas que me acompañan hoy y quedamos a disposición para las preguntas y para intercambiar dentro de esta temática que realmente es muy muy rica y tenemos mucho por aprender y por explorar todavía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los disertantes por las presentaciones, fueron todas verdaderamente muy interesantes. Ahora me gustaría transmitirle algunas de las preguntas de la audiencia que fuimos recibiendo. Les voy a recordar que tenemos solamente 30 minutos para este bloque de preguntas y respuestas y les voy a pedir a los disertantes que traten de ser lo más específico y concretos posible en las respuestas. Además de preguntas, quiero remarcar que nos han llegado muchas felicitaciones y saludos para los disertantes, así que no solo yo, sino también desde la audiencia les están agradeciendo y felicitándolos por las presentaciones. Paso a la primera pregunta, dice, se habla de expansión de fronteras agrícolas. ¿Cómo evaluar la sustentabilidad y la fragilidad de estos nuevos territorios que muchas veces entran en juego con los modelos productivos que no están adaptados totalmente a estas zonas? Esta pregunta no está dirigida a un disertante en particular. Me gustaría invitarlo quizá a José Luis Tedesco que la responda y luego si alguno de los otros disertantes quiere aportar, los escuchamos. Muchas gracias, Sebas. Sí, yo creo que en este sentido necesitamos recurrir a las herramientas de ordenamiento territorial que permitan precisamente ordenar el territorio. En el norte creo que en ese sentido se ha trabajado mucho. De hecho, me gustaría también que esto lo pueda ampliar Alejandro o Javier o Alex, porque han hecho un gran trabajo en el norte respecto de todo esto que tiene que ver con el ordenamiento territorial, como dije antes, y al mismo tiempo establecer, porque está claro que necesitamos generar desarrollo. En la presentación que me tocó a mí, precisamente mencioné esto, la necesidad de generar desarrollo. El agro es un generador de desarrollo en Argentina y toda la agroindustria asociada son generadores de desarrollo. Entonces, está claro que necesitamos generar eso. Tenemos muchos compatriotas que la están pasando mal o no del todo bien. Y bueno, esto puede ayudar, el desarrollo agropecuario y agroindustrial puede ayudar en muchas regiones a generar esto que buscamos. Obviamente que
hay que utilizar las áreas que se pueden habilitar para que nace esto de los estudios, insisto, ordenamiento territorial, estudios ecológicos, estudios que tengan que ver con el ambiente, y me gustaría darle un poquito de espacios ya los nombré, a Javier, a Alex y a Alejandro, porque tienen mucha experiencia en esto y insisto, hay áreas que se pueden habilitar para hacer agricultura, para hacer producciones agropecuarias, y otras que evidentemente van a tener que quedar de manera intangible para cuidar el ambiente. Pero necesitamos de encontrar este balance entre producción y cuidado ambiental, porque es algo necesario para lograr la sustentabilidad social que tanto buscamos también. Yo solamente... Gracias, José Luis. Sí, Javier, te escuchamos. No, muy brevemente lo que diría es que no es determinista que haya que expandir la frontera. Es posible que haya que expandirla en algunos sitios, pero también la agricultura tecnológicamente está capacitada como incluso hasta restaurar zonas que han sido degradadas y a encontrar, así como ha encontrado mecanismos para expandir la frontera, también puede encontrar mecanismos para recuperar y resolver un poco la tensión entre los ambientes y la producción. Esto no quita que haya que expandirla en algunos sitios, es factible, en función de los ordenamientos territoriales, como decía José Luis. Pero creo que todas las opciones están sobre la mesa y hay que aprovecharlas de un modo inteligente en contexto de emergencia climática, emergencia social y emergencia natural y de biodiversidad, que es algo palpable en algunos sitios, ¿no? Como se mencionó en las charlas. Sí, Alejandro, ¿nos querés hacer algún comentario respecto de esto? Me parece que no nos está escuchando. Alex, habilita tu micrófono, por favor, y si querés hacer algún comentario vos. Sí. A ver. Ahí está, perdón, Alex, ahí está saliendo Alejandro. Sí, Alejandro, te escuchamos. Me quedé sin audio, Sebastián. Ahí te estamos escuchando. La pregunta era referida a si esta expansión o incremento de la producción puede encontrar algunas dificultades con los modelos tradicionales de producción y la habilitación de nuevos espacios que han demostrado tener cierta fragilidad. Bueno, parece que tiene dificultades Alejandro. Alex, te escuchamos a vos. Bueno, sí, yo creo que estoy de acuerdo con la línea que viene conversando y discurriendo Javier, y esto tiene que ver con la capacidad de los sistemas productivos también de poder resolver las propias limitaciones o desafíos que tienen en términos de su impacto ambiental. Y con esto quiero decir que el factor tecnológico introduce una variable muy dinámica y hace que esto de la vulnerabilidad o de la fragilidad de un ecosistema también es un límite un poco dinámico y difuso, que va dependiendo de esto, ¿no? De la capacidad de los sistemas de mejorar a través de innovaciones tecnológicas y otro tipo de innovaciones y mitigar los impactos productivos que tienen. A la vez, me parece que hay que reconocer que siempre va a haber como una especie de tensión entre la posibilidad de que coexista la conservación con la producción. Y me parece que justamente el concepto que estamos tratando de traer acá lo que propone es una mayor integración de las dos, ¿no? De que haya una mayor posibilidad de coexistencia entre los dos sistemas y no verlos como dos cosas separadas y dos cosas que sí o sí son como mutuamente excluyentes. Entonces estamos como ofreciendo y estamos explorando las primeras posibilidades para ver cómo estos dos subsistemas pueden coexistir. Y finalmente creo que, como mostró José Luis, y un poco ya lo mencioné, es esto de
bueno, hoy por hoy existe una cierta cantidad de prácticas que un productor, en las que un productor puede, sobre las cuales puede influenciar para optimizar y mitigar los riesgos de su modelo productivo. Pero bueno, surgirán más digamos, y tenemos que llevar un poco los modelos productivos hacia otro tipo de modelos, animarnos a explorar un poco más, aventurarnos hacia distintos tipos de modelos productivos y ver cómo pueden ser inclusive más inclusivos de esta coexistencia entre la conservación y la producción. Así que yo creo que hay mucho trabajo por delante, pero lo que tenemos hoy es muy esperanzador e inspirador. Sí, gracias, Alex. Creo que de todas las presentaciones ha quedado claro que tenemos que ir hacia un modelo productivo que integre conceptos de sustentabilidad, de desarrollo social, de conservación del ambiente, no solo por demandas sociales propias muchas veces del sector ambientalista, sino también por demanda de mercados y por necesidades de mejora y progreso de la misma sociedad en la cual vivimos, ¿no? José Luis, me parece que tenías algún comentario para agregar a esto brevemente. Sí, muy breve, Sebas. Que me parece también importante, que estaba un poco ahí delineado en la pregunta, que me parece importante no intentar, digamos, copiar sistemas de unas regiones y llevarlos a otras de manera idéntica, porque eso ya hemos visto que no funciona, sino que necesitamos, toda vez que se vaya a hacer un emprendimiento agropecuario o algo por el estilo, me parece muy importante adaptar a las regiones en concreto, y por otra parte tener en cuenta que siempre que hablamos de sistemas productivos agropecuarios, y un poco haciendo alusión a esto que decía Alex recién, que hay tensión, tenemos que ser conscientes que lo agropecuario siempre modifica el ecosistema, y necesitamos hacerlo con mucha cautela, especialmente en las áreas donde todavía no hay sistemas agropecuarios, pero por ahí se necesita habilitar algún área para desarrollar. Hay que hacerlo con mucha cautela precisamente para que ese impacto ambiental sea el menor posible en pos de una mejora social o de una mejora en la sustentabilidad social. Y lo otro que también quiero reforzar, que comentó Javier, que coincido plenamente con él, que digamos, al nivel de producción que tenemos hoy en Argentina, no necesitaríamos habilitar nuevas áreas productivas. Esto es una realidad. O sea, hoy podríamos incrementar la producción probablemente hasta 200 millones de toneladas en total de commodities, sin necesidad de tocar ningún área nueva o de incorporar algún área nueva a la producción. Así que eso es algo que me parece importante también destacar. Pero también, y como dije al principio, hay algunas áreas que evidentemente va a ser necesario habilitar para producción, y necesitamos hacerlo de estas maneras que mencionamos antes. Gracias. Claro, pensar que de manera planificada, en un contexto de ordenamiento territorial integral y responsable, creo que es bien factible. Alejandro, ¿nos estás escuchando en este momento? Tengo una pregunta para vos. Alejandro. Bueno, quizá la puedan responder otros. Alejandro mencionó en una parte de su presentación de que había una deuda del sector agropecuario en cuanto a la comunicación de todas las cosas y las acciones que se están llevando adelante, no solo para incrementar y mejorar la producción, sino también para tener un cuidado del ambiente y de este capital que mencionaba José Luis en su presentación, esta maquinaria sobre la cual se asienta la producción. Nos hacen una pregunta que desde el sector productivo dice: ¿cómo evalúan que estamos siendo vistos los productores agropecuarios desde el resto de la sociedad con nuestros sistemas productivos? ¿No creen que estamos errando en el mensaje y de cómo llegar a nuestra comunidad? Puedo contestarla brevemente. Por favor, Javier. La respuesta corta es sí. Evidentemente el mensaje no ha llegado del modo... A ver, yo creo que hay como capas, son como las... ayer veía un documental sobre
Hawkins y Einstein y hablaban de las ondas que provocan los agujeros negros, digamos. No entendía nada, pero básicamente me quedó claro que a medida que se aleja la onda del emisor, se pierde el sentido de lo que lo originó. Y yo creo que en algunos casos el mensaje de los productores es mucho más firme y visible cuanto más cerca está de los establecimientos productivos. Y llega más distorsionado hacia las grandes capitales, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, de la experiencia que yo tengo, mucha en Patagonia y también ahora más recientemente en el Chaco, creo que hay una conciencia, y José Luis lo puede decir, y Alex también, y Alejandro, cuando hablas con los productores están mucho más conscientes de que es un sector al que se le achacan un montón de cosas, olvidándose que de la sombra están ahí rompiéndose el lomo para producir ganancias y beneficios que en definitiva se distribuyen a través de toda la sociedad, digamos. Entonces, creo que hay una mezcla, creo que hay que mejorar el mensaje claramente. Creo que ese mensaje no tiene que ser un mensaje vacío, tiene que estar asociado al mejoramiento de las prácticas desde el punto de vista ambiental, productivo y social, a la vinculación con las comunidades locales, y sobre todo a esta historia de que un poco comentaba José Luis acerca de esta noción de que ni la expansión es necesariamente nociva per se, ni la conservación es necesariamente la última solución del ambientalismo. Hay un camino intermedio con matices, obviamente, donde hay que conservar, donde hay que producir, donde está el punto medio, hay que tratar de encontrar ese punto medio. Muchas gracias, Javier. Tenemos otras preguntas, sé que todos tienen cosas para aportar, pero tenemos varias preguntas entre los panelistas y me gustaría que intentemos responder a todas. Tengo una para José Luis. Dice, ¿cómo cree que va a impactar la pandemia del coronavirus a los requerimientos de los consumidores, a nuestra forma de producir? Gracias, Sebas. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Esto es algo que, bueno, les voy a compartir, algo que pienso. No es una certeza, obviamente, pero considero que es lo que presenté en el video. Es decir, va a haber un mayor requerimiento por parte de los consumidores acerca de tener más información acerca de cómo producimos, con todo lo que tiene que ver con lo social, con lo ambiental, con lo productivo. Tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos las AgTech, tenemos el blockchain. Obviamente que esto hay que desarrollarlo, lleva tiempo, no es algo que se haga de un día para el otro, pero sí es una tendencia muy clara y muy fuerte. Esta publicidad que mostré en la presentación que hice es una publicidad italiana que fue publicada hace un mes nada más, y hay otras parecidas del año pasado de esta cadena de supermercados que se llama Coop, que es una cadena italiana, y al mismo tiempo las tendencias de Mintel que mostré son las tendencias para este año, y que bueno, que están proyectando para la próxima década. Así que considero que esto que estamos viendo en Europa es información europea, y la traje porque en definitiva todo lo que empieza a pasar en Europa después termina impactando en todo el mundo, y la mayor parte de los países del mundo terminan tomando esas ideas. Así que por eso traje eso, porque considero que en los próximos años vamos a tener que trabajar muy fuertemente en esto. Y respecto de la información, no solamente tenemos la oportunidad de la AgTech y todo lo que tiene que ver con blockchain y con llegar con información de calidad al supermercado, digamos, cuando alguien elige un producto, apostar, porque de alguna manera tenemos que incorporar este concepto de que el consumidor cada vez más tiene la idea como de que él aporta a un tipo de producción, invierte en un tipo de producción, a través de su consumo. Es decir, decide apoyar a algún tipo de producción a través de su consumo. Y en este sentido me parece que también tenemos algo que no hemos explorado mayormente en Pampa Húmeda, digo, ¿no? En el norte por ahí sí lo vemos un poco más, pero el agroturismo o agriturismo, como le dicen en algunos lugares, creo que es una oportunidad también enorme para comunicar todo esto que es necesario. Pero básicamente, y volviendo a la pregunta original,
considero que va a haber una mayor necesidad de comunicar todo lo que hacemos de una manera totalmente tangible y llegando a través de nuestros dispositivos a la información de cómo se hicieron nuestras producciones. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, si recordamos un poquito al principio de esta situación que todos estamos viviendo, se hablaba de una nueva normalidad cuando finalizara la pandemia del COVID-19. Así que creo que es una oportunidad que debemos aprovechar para poder generar los cambios necesarios, tanto del sector productivo como desde las sociedades también, ¿no? que son coartífices un poco de lo que tenemos como sociedad y lo que queremos en los mercados. Tengo una pregunta para Alex, que dice, ¿qué acciones concretas lleva Solidaridad en el Chaco argentino para trabajar con las problemáticas de deforestación y desplazamiento de comunidades en la expansión de la frontera agrícola? Bueno, en particular estamos trabajando con la Secretaría de Ambiente de Salta, de la provincia de Salta, y estamos trabajando de manera colaborativa con otras organizaciones relevantes del sector, incluido TNC, Proyungas, Ciara, que es la Cámara de Industrialización de Aceites, APRESID, también nos acompaña, y está la Cooperativa de Acopiadores Federados. Y lo que estamos haciendo como mesa es haciendo los primeros pasos para tratar de entender cómo poder planificar mejor el uso del territorio, cómo poder monitorearlo mejor. Entonces, ¿qué estamos haciendo en particular? Estamos ayudando a la Secretaría de Ambiente a que mejore sus capacidades para el procesamiento de datos, para el monitoreo de cambios en el uso del suelo, para transparentar sus procesos, para transparentar la información. Estamos ayudando con la digitalización de algunos procedimientos. Y esto para el sector productivo, para los productores, es importante, porque los productores necesitan certezas sobre los trámites a los cuales se presentan, porque termina impactando en un costo de oportunidad de su negocio. Es decir, si un productor tiene 2 años para que le habiliten poner en producción un campo, son 2 años que ese campo lo tiene productivo. Entonces, bueno, es importante para optimizar la productividad de todo el sector, y es en ese sentido también importante para la provincia, porque es una provincia que tiene que estar activa, tiene que estar generando productos que pueda exportar, que pueda vender, que pueda generar sus recursos impositivos, recaudatorios, y que el sector pueda generar trabajo y oportunidades, ¿no? Y a la misma vez, ¿por qué consideramos que tienen que participar otras ONGs que están mejor capacitadas que nosotros en temas ambientales, como TNC y Proyungas? Es justamente para que estas organizaciones validen en ese proceso que las decisiones que se están tomando tengan en cuenta estas otras prioridades. Entonces, el desafío es poder equilibrar los intereses de las partes interesadas, que es lo que yo decía, en este proceso de toma de decisiones. Así que este ejemplo lo que me permite es, de alguna manera, recapitular o retomar sobre algunos conceptos que ya presenté en la presentación, y me lleva también a la pregunta que se hizo respecto de la comunicación del sector. Que APRESID esté apoyando esto, me parece que da cuenta de lo innovador que puede ser el sector y lo abierto que está el sector a conversar con otras organizaciones y formar parte de un proceso colaborativo, más comunitario. Así que, bueno, recientemente se sumó a propósito una cooperativa de pequeños productores que se llama Asociación Unión y Progreso. Es decir, que estamos tratando de contemplar a todas las partes interesadas. Pero bueno, no me quiero extender más allá de esto. Muchas gracias, Alex, por la respuesta. Quiero ver si Alejandro nos está escuchando, que se reconectó, estaba con algunos problemas de conexión. Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, ahora los escucho, no sé cuánto va a durar, lamentablemente vivo en las afueras de Tucumán y el internet me está jugando una mala pasada. Bueno,
Aprovecho que te tenemos ahí, te transmito una pregunta que dice, ¿puede un productor del centro de Córdoba pertenecer a un paisaje productivo protegido? ¿Y cuáles serían los principales beneficios directos de pertenecer a ellos? Bueno, por supuesto, digamos, el concepto de paisaje productivo protegido no tiene fronteras ni dentro del país ni fuera. De hecho, estamos trabajando activamente para expandirlo a Paraguay, a Bolivia y quizás también en Sudáfrica y otros países, ojalá. Así que, por supuesto que productores cordobeses son muy bien venidos. Creo que la ventaja es un poco lo que se viene conversando y que tiene que ver con este compromiso y este mensaje que el sector productivo tiene que dar a la sociedad, que producir es parte de la responsabilidad en conservar el ambiente y en incluir a nuestras sociedades. Creo que un poco lo que creo que de alguna manera todos estamos diciendo, hay que poner el rostro humano a la producción. El concepto de paisaje productivo protegido lo que hace es justamente sacar al productor del lugar del problema donde fue puesto para ponerlo en el lugar de la sociedad. Y eso que es lo que la sociedad de alguna manera está esperando de los productores. Necesitamos potenciar el rostro humano de la producción. Gracias, Alejandro. Esto me sirve para dar pie a la próxima pregunta, que es muy general. Lo voy a invitar a Javier a que la responda en primer término y luego los otros disertantes, si quieren agregar algo, los escuchamos. Dice, ¿cómo generar desarrollo social en las regiones con menor calidad de vida? ¿Es llevando el modelo productivo actual o creando condiciones mejores y focalizando sobre todo en lo que tiene que ver con las producciones regionales? Creo que no hay una respuesta única a esa pregunta. Claramente la producción sostenible desde el punto de vista ambiental tiene que tener una base en la naturaleza, tiene que tener una base en los ecosistemas, como se llama actualmente, y tiene que tener una base en el entendimiento local. Estas cosas tienen que estar construidas. No es para destacar ni separar el otro tipo de producción, sino simplemente para asegurarse que esta interfaz que se ha mencionado, la atención en esa interfase, cuando se esté intentando producir en zonas que se mantienen más naturales, siempre y cuando, de nuevo, estos ordenamientos lo permitan o futuras versiones de los ordenamientos lo permitan, eso sea así, debería comprender e incorporar la visión local, de los conocimientos locales, las prácticas locales. Esto surge de décadas y décadas y décadas de adaptación, de ver el paisaje, de conocerlo, de ver cómo evoluciona. Los paisajes de hoy claramente no tienen mucho que ver. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que es TMC maneja una propiedad a 30 kilómetros del Parque Nacional Nahuel Huapi que se llama Fortín Chacabuco. Y hoy mencioné en la presentación a la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi por Perito Moreno en el año 1834. Bueno, yo creo que hoy, si el Perito Moreno se despertara y viera exactamente qué es lo que está preservando en gran medida el Parque Nacional Nahuel Huapi en comparación a lo que preservaba en el momento de su creación, se va a llevar una sorpresa importante, ¿no? Mucho ciervo colorado, mucho jabalí europeo, bisón, rosa mosqueta, en fin, hay un conjunto de especies animales y vegetales que están invadiendo zonas que antes ocupaban. Entonces esto no es ni bueno ni malo, es lo que hay, digamos. Entonces yo creo que de algún modo aprender, resolver estas presiones, tratar de encontrar cómo ir resolviendo estas amenazas donde se pueda hacer, dependen en gran medida de ese conocimiento y práctica local, ¿no? Esa visión local de lo que uno al despertarse y acostarse en una misma región, en el contexto del cambio climático, que no es menor, pueda incorporar en las soluciones asociadas a producir más, mejor, desde el punto de vista ambiental, productivo y social. Vos en tu presentación, Javier, mencionaste un mosaico, ¿no? Te imaginabas paisajes como mosaicos donde producción y conservación y biodiversidad coexisten de manera, no voy a decir armónica,
pero de manera razonable y sobre todo perdurable en el tiempo. Esto me lleva, sobre esta pregunta que te estaba haciendo, me lleva a una variable, que es quizá pensar si tienen que ser las mismas producciones de otras regiones que sabemos que se han traspolado, por decir de alguna manera, a regiones más sensibles, puede llevarnos a pensar si son viables o no ese tipo de producciones, o si en lugar es la forma de hacerlas, ¿no? No sé si se entiende la diferencia. Una pregunta puede ser, produzco lo que se produce, por ejemplo, en la región pampeana, ¿lo puedo producir en el Chaco? O la otra pregunta es, esa misma producción, quizá la forma de hacerlo, es una manera distinta al tratarse de otra ecorregión. Esto me lleva también a recalcar o resaltar un poco los conceptos de intervención en paisajes que mencionó Alex en su presentación, con una cantidad de herramientas, tecnología, saberes y metodologías necesarias para generar los cambios deseados. Y la pregunta es, creo que todos estamos pensando, es si los paisajes productivos protegidos son de alguna manera la herramienta necesaria para poder responder a todos estos interrogantes, ¿no? Yo dejo esta pregunta por ahí para que la conteste más Alejandro. Que haya producción del estilo pampeano en el Chaco casi es una cuestión retórica, no sé hasta dónde siquiera merece ser considerado como un aspecto ni negativo ni positivo, es lo que hay, digamos. Y esto es el resultado de la investigación, del desarrollo. Yo recuerdo haber recorrido, Alejandro, mucho más, zonas chaqueñas hace 40 años, cuando me colgaba los prismáticos, y sí, hay zonas que yo hoy por hoy paso por ahí y no las reconozco, digamos. Está bien, esto es parte de un proceso, está bien o está mal, digamos, no quiero poner un calificativo ahí. Lo que digo es que en el contexto de un país que necesita urgentemente sacar al 50, 51%, 52% de la población de la pobreza, y teniendo al agro como uno de los generadores de riqueza más innovador, más resiliente al mismo tiempo, más combativo en el buen sentido de la palabra, bueno, mejor que tenerlo de aliado, ¿no? El sector ambiental, qué mejor decisión que estar aliados, no ser complacientes, sino aliados, digamos, en esta batalla. Pero lo dejo a Alejandro. Le damos la palabra a Alejandro. Sí. Bueno, avísenme si se escucha. Te escuchamos, Alejandro. Creo que obviamente, pero creo que el sector productivo lo tiene súper claro, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no creo que el sector productivo lo tiene sumamente claro. Las extrapolaciones directas no funcionan, hay adaptaciones y el sector productivo lo sabe hacer. Creo que lo que hay que considerar aquí, y sobre todo cuando uno piensa en el norte grande de Argentina, son las variables biodiversidad, es decir, todos estos ecosistemas son muy ricos en términos de biodiversidad y tenemos que encontrar la forma de compatibilizar ese avance de la frontera agropecuaria con conservar esos núcleos de biodiversidad importante. Y quién no mejor que el sector productivo para hacerlo. Lo mismo pasa con la sociedad. El norte de Argentina tiene la concentración más importante de comunidades aborígenes, además de todas las comunidades criollas, y hay que hacer un esfuerzo importante de incluirlo. Entonces yo creo que la diferencia entre la Pampa y el norte es básicamente los valores de biodiversidad y de inclusión social que es necesario incorporar, y creo que paisaje productivo protegido es el camino para eso. Gracias, Alejandro. Estamos a 5 minutos del cierre de este taller, así que tenemos un minuto para cada uno de los disertantes, si quiere dejar una reflexión final. José Luis, podemos empezar por vos. Perdón. Muchas gracias, Sebas. Bueno, lo que quiero decir es que me parece muy importante esto que mencionó recién Alejandro. Creo que la importancia de que productividad, las organizaciones productivas o de la producción y las organizaciones del ambiente, o ambientalistas, como solemos decir, podamos encontrar puntos de trabajo en conjunto, creo que basados en la ciencia, en el conocimiento técnico-científico, es el lugar de comunión o el lugar que nos nuclea. Y a partir de ahí me pareció espectacular este concepto, ser aliados y no complacientes, pero sí aliados.
me parece que es un punto muy, muy interesante y me quedo con esta reflexión. Es decir, trabajar basados en el conocimiento técnico-científico, como dije antes, como aliados en esto de lograr sustentabilidad, lograr que más compatriotas puedan tener una mejor calidad de vida y cuidar el ambiente. Y bueno, y en esto que me encantó y lo digo de nuevo, ser aliados pero no complacientes. Así que me quedo con esto y lo comparto con nuestros asistentes. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Alex, te escuchamos. Bueno, gracias. Sí, yo creo que lo importante acá que se habló que digamos, me parece que estuvo detrás de las preguntas que se formularon, es esto de que el modelo de paisaje sustentable es una herramienta de gestión del territorio que tiene sus limitaciones y tiene aspectos muy positivos, ¿no? Yo creo que es una herramienta sumamente interesante por la capacidad que se tiene de colaboración de un conjunto de organizaciones o de actores que tienen intereses sobre el uso de ese territorio, y permite lo que es la adaptación, permite lo que es entender mejor el ambiente y poder adaptarse a eso, adaptar el modelo productivo y adaptar otras cosas que se quieran adaptar, como esto que se charlaba, ¿no? del modelo pampeano, extrapolarlo al modelo productivo chaqueño. Poder entender ese paisaje permite adaptarse mejor a él de tal forma que se puedan optimizar las distintas partes que se quieran optimizar, porque al fin y al cabo es una decisión de la propia ciudadanía, cómo quiere, hacia dónde quiere direccionar los resultados. Y lo que estamos ofreciendo acá es una manera de encauzar ese proceso. Creo que eso es lo innovador acá. Y permitir que de una manera colaborativa se pueda gestionar el territorio, no delegar eso y después reclamar sobre resultados que no se obtienen. Acá estamos diciendo, bueno, participemos todos juntos en esto y determinemos todo en conjunto hacia dónde queremos ir y cómo, ¿no? O sea, y creo que eso es al final lo importante. Seguro, ¿no? Es resaltar este papel protagónico del sector productivo, no solo como productores, sino también en el cumplimiento de estas demandas ambientales y el desarrollo social. Javier, un minuto para unas reflexiones finales. Sí, suscribo lo que dijeron Alex y José Luis. Agradezco a Presid por la invitación y mi único comentario sería que ideal que en futuras reuniones de ecología o de parques nacionales o de ornitología, de lo que fuera, hubiera más representantes del sector productivo mencionando cómo el uso del territorio también contribuye a conservar biodiversidad y recursos naturales y bienes y servicios sistémicos. Yo creo que es un desafío interesante tener en cuenta en el contexto de un país que requiere producir de la forma más responsable y consistente posible. Pero de nuevo, muchas gracias a Presid por la invitación y gracias a los colegas por compartir esta mesa. Efectivamente, gracias Javier. Efectivamente, como decís, ¿no? Así como tenemos este espacio para hablar de ambientalismo en un congreso de APRESID, claramente de producción, creo que sería muy interesante también poder sumar la producción a los congresos de conservación o ambientalistas, ¿no? Alejandro, un minuto para unas palabras finales. Bueno, también agradecer a Presid la posibilidad de compartir pensamientos. Lamento mis problemas de conectividad, pero es también lo que hay. Creo que la pandemia nos deja varias señales claras. Obviamente necesitamos aumentar la producción, necesitamos generar empleo, necesitamos divisas y necesitamos sacar a mucha gente de la situación de pobreza, y eso obviamente es un objetivo claro del sector productivo. Pero también la sociedad sabe que eso hay que hacerlo con conservar más y mejor naturaleza. Necesitamos mejorar nuestro vínculo con la naturaleza y creo que todo lo que hemos estado charlando apunta en ese sentido. Fundamentalmente tenemos que tener espacios de diálogo, necesitamos más de trabajar juntos entre lo que tenemos miradas complementarias. Así que solamente eso y
la verdad, contento de haber podido participar una vez más en este Congreso de APRESID. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Estamos ya con el horario cumplido. De mi parte les agradezco muchísimo, José Luis, Javier, Alex y Alejandro. La verdad que es sumamente interesante poder participar en estos espacios. Les agradecemos a todos los asistentes y los esperamos en las próximas charlas. Buen día. Muchas gracias.